continuar con el tema que hace unos martes atrás comenzamos, hablando acerca del profeta Habacuc, este hombre que en su tiempo tuvo sus grandes interrogantes, preguntas comprometedoras, pero que tuvo la confianza y la libertad de expresársela a Dios. Y eso es importantísimo. ¿Qué creen ustedes? Debe haber, hermanos, una comunicación abierta con Dios. Y como el tiempo yo sé que me apremia, voy a ir directo al tema que hoy nos corresponde. Habacuc quiere saber, como muchos de nosotros queremos saber qué va a pasar mañana, o qué va a pasar con los inmigrantes en Estados Unidos, o qué va a pasar con la situación económica que existe en el África, o en América Latina, o en América Central. Muchos de nosotros quisiéramos saber tantas cosas y que Dios nos dijera lo que pueda ocurrir dentro de 10, 15, 20 años. Habacuc estaba atravesando por un momento crítico. Él, más que saber lo que pueda ocurrir en el futuro, él quiere saber por qué Dios no interviene en el presente. Fíjese usted que es diferente. Por lo tanto, hoy voy a ver con ustedes el capítulo 1 de Habacuc. Yo creo que ustedes lo puedan estar buscando, Antiguo Testamento. Y apenas voy a conversar unos 12 versículos, así que no se asuste. Pero hay una pregunta interesante que es lo primero que nosotros vamos a analizar. La pregunta de Habacuc para Dios es: ¿por qué Dios guarda silencio ante el pecado? ¿Por qué Dios no interviene ante la maldad? ¿Por qué Dios no obra ante la injusticia? ¿Por qué Dios se mantiene en silencio? ¿Es que acaso está sordo? ¿Es que acaso no le interesa lo que está ocurriendo? ¿Es que acaso a Dios no le motiva a actuar ante tanta maldad, ante tanta injusticia? Esa era una de las preguntas de Habacuc. Él describe la manera en cómo está observando la sociedad en la que vive. Está mirando una apostasía espiritual terrible. Años antes el rey Josías había llevado al pueblo a una renovación espiritual, reforma espiritual había introducido dentro de la nación de Judá y el pueblo se había vuelto a la adoración a Dios. Sin embargo, bajo el rey Joacim, el pueblo había vuelto atrás a la adoración a Baal, a la adoración de dioses falsos, y el pueblo le había dado la espalda a Dios. Y eso lo está mirando Habacuc. Él está mirando esa apostasía, está mirando tantas cosas que reinaba en aquella nación, que dice: Dios mío, ¿por qué tú no intervienes? Esto es el colmo, esto es insoportable. Yo estudio Habacuc y me da la impresión de que Habacuc vive en el siglo XXI. Honestamente, porque las mismas preguntas de él son las tuyas y son las mías. Mirando la televisión y viendo las noticias, y uno se queda asombrado. ¿Es cierto o no? Y nos preguntamos: pero bueno, ¿y qué pasa que Dios no actúa? ¿Y cuándo Dios va a actuar? ¿Y cuándo Dios va a poner en orden este desorden? ¿Y cuándo Dios le va a apretar el cuello a estos sinvergüenzas? Ay, perdóname, Dios. Pero cierto, ¿es verdad o no, hermanos? Porque realmente nos llama la atención. Y este era el gran problema de Habacuc en los días que vivía. Igual que el del profeta Jeremías, que eran contemporáneos. Y él observaba violencia y destrucción en la sociedad. Veía que los métodos que se usaban para gobernar por el rey era la violencia, la imposición, la opresión, la destrucción. Parecía imposible vivir con tranquilidad, en paz, en medio de una sociedad turbulenta y llena de injusticia social, en el que el rico explotaba al pobre y que el rey simple y llanamente no ejercía la autoridad, sino la imponía para lograr y obtener lo que él quería. Y él veía esa violencia y esa destrucción y decía: esto es imposible de soportar. ¿Dónde está Dios?
Por todas partes, pleitos, luchas, conflictos internos, situaciones. La ley no se aplica, se ha ignorado todos los principios de vida y morales que Dios había establecido en la ley de Moisés para gobernar el orden social, político y religioso de la nación. Se ha olvidado la ley, ya no se toma en cuenta, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno, se tuerce la justicia. Realmente lo que reina es el caos. Y él está mirando esto y dice, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Dónde está Dios? Gloria a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde estará esta muchachita que no me ayuda? Que no me que no quiere caminar. No se preocupe. Ustedes están ahí, ¿me están siguiendo? Oh, gloria a Dios. Aleluya. No se aplica la ley. Abogados egoístas y oficiales crueles manipulaban las cortes, se anulaban las decisiones justas, reinaba la injusticia social, realmente el caos en el orden social. Qué pena. Y él está contemplando, mirando todo esto y realmente se asombra y dice, ¿dónde está Dios que no interviene? ¿Qué pasa? Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, está preocupado este hombre, como nos hemos preocupado nosotros. Toda la nación sufre bajo un gobierno impío. De alguna forma había tiranía, ambición, egoísmo, tantas cosas que hacían sufrir a Habacuc, que a él le preocupa como el rey injusto y perverso no tuvo reverencia hacia Dios ni respetaba a los hombres e imponía su autoridad de una manera cruel y tirana. Y ante esta crisis de gobierno y esta crisis social, él dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no interviene? Para colmo de los males, el imperio babilónico comenzaba a desplegarse en toda aquella región geopolítica y la amenaza de este imperio estaba a la acechanza. Y él está mirando todo ese cuadro, está mirando todo esto que está ocurriendo y realmente se preocupa y quiere saber por qué Dios no interviene. No sé si usted coincide conmigo de la forma en cómo él está describiendo y está planteando su inquietud. Es como que Habacuc siente que Dios está ausente de la escena. Como que a Dios no le interesa lo que está ocurriendo. Hablando en términos claros para que me entiendan. Como que se ha ido. No se le encuentra por ninguna parte. Mientras yo leía y estudiaba este pasaje, me hacía recordar el caso de Job. Que Job en su tribulación, él decía, ¿dónde yo encontraría a Dios? ¿Dónde yo lo encontraría? Porque donde yo lo encuentre me voy a sentar con él y le voy a decir todas las cosas en su propia cara. Yo quiero encontrarlo. ¿Dónde lo puedo encontrar? No sé si usted ha leído la historia de Job. Y es lo que yo percibo de la inquietud que Habacuc tiene. Él siente que Dios se ha ido de la escena, de lo que está ocurriendo en el país, de lo que está sucediendo. Ve como que Dios es tolerante, no castiga el pecado, no castiga la maldad, la injusticia. La gente se ha olvidado de la palabra de Dios, la gente ignora lo que Dios ha revelado y por lo tanto él está recurriendo para que Dios intervenga. Y en medio de todas estas preguntas que él tiene y todas estas inquietudes, perplejo, en medio de todos estos conflictos y problemas, algo que a mí me llama la atención es que este hombre no perdió su fe en Dios. Y eso es importante. A pesar de que no ve la intervención de Dios, él siguió creyendo en Dios y siguió creyendo que Dios es justo y fiel. Y eso es importante porque sus preguntas no lo llevaron a amargarse.
Sus preguntas no lo llevaron a ausentarse de Dios, porque ahí es donde está el problema. Cuando la gente se pregunta, pero se pregunta para darle la espalda a Dios. Cuando la gente se pregunta, pero se pregunta para cuestionar a Dios. Y llegan entonces a preguntarse por qué Dios no interviene, y entonces llega el punto triste y amargo. ¿Existe o no existe Dios? Habacuc no llegó a ese punto. Él no entiende lo que está ocurriendo, ve la ausencia de Dios, pero lejos de dudar de la presencia de Dios y de su existencia y de su intervención, lo que hace es ir donde Dios está y decirle: ¿qué pasa que tú no intervienes? ¿Se ve la diferencia? Y es importante, hermanos, como cristianos, yo creo que es bueno que Habacuc es el Tomás del Antiguo Testamento, pero que a pesar de que está en esta incertidumbre, él buscó a Dios para obtener una respuesta. Buscó a Dios para que le explicara lo que estaba ocurriendo. Y hay una interesante pregunta: ¿qué hacemos cuando parece que Dios está sordo y guarda silencio? Yo no los voy a confrontar a ustedes porque no me gusta hacer pasar pena a la gente, ni tampoco me gusta avergonzar a la gente desde el púlpito. Pero muchas veces hemos pensado: parece que Dios está sordo. En nuestra mente, Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no me atiende, Dios no se interesa en mi problema. Parece como que Dios se ha olvidado de mí, de mi familia, de mi problema. Está tan ocupado atendiendo el caso de Ricardo Rodríguez en el intensivo que se ha olvidado que David Zamora existe. Está tan preocupado en resolver el problema de la iglesia Fuente de Salvación que se ha olvidado de la iglesia misionera. ¿Dónde estará Dios? Está como sordo. Y todos esos pensamientos, de una u otra manera, de otra forma tal vez, pero han llegado a nuestra mente. Porque como decíamos, hermanos, hace unos martes atrás, o un domingo, recuerdo, un domingo exactamente, una de las estrategias de Satanás es que dudemos de Dios y de su palabra y de su poder. El silencio de Dios no implica impotencia divina. El silencio de Dios no implica indiferencia divina. El silencio de Dios, hermanos, no implica que a Dios no le importa lo que está ocurriendo. El silencio de Dios nos habla de soberanía, propósitos y planes y dominio y control que Dios tiene en el universo. ¿Se entendió lo que le estoy diciendo? Mejor dicho, ¿me hice entender? Ante estas cosas que Habacuc está mirando como la miramos nosotros hoy, y no encuentra una respuesta, él hace 3 preguntas interesantes. Y me fui a la versión Dios habla hoy, que es mucho más clara que la versión del 60 que casi todos ustedes tienen. Gloria a Dios. Hermana, ayúdame a mover eso. 3 preguntas. Y Habacuc se conoce como el profeta del hasta cuándo. Porque muchos hemos también preguntado hasta cuándo. Y usted verá. La primera pregunta que le hace Habacuc a Dios: ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿No se parece a nosotros? O mejor dicho, no nos parecemos nosotros a Habacuc. ¿Hasta cuándo voy a gritar? ¿Hasta cuándo voy a orar? ¿Hasta cuándo voy a pedirte por este hombre, por este hijo? ¿Hasta cuándo te voy a pedir, Señor, por esta situación? ¿Hasta cuándo, Dios mío? Y sin embargo, es como que tú no me escuchas. Estás sordo. Gloria a Dios. Tranquilo. ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos?
Estoy pidiendo, clamando, gimiendo. Mira cómo el rico oprima al pobre. Mira cómo estos abogados sin vergüenza tuercen la ley. Mira, Señor, cuántas cosas hacen y te estoy pidiendo que intervengas y sin embargo estás en silencio, no haces nada. Wow. Y una tercera pregunta interesante. ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Y ahí viene la pregunta: ¿qué habré hecho yo, Señor, que tenga que sufrir tanto? ¿Por qué tengo yo que ver tanta violencia? ¿Por qué tengo yo que ver tantas situaciones? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué no me hiciste nacer en otra época? Amén. ¿Qué les parece, hermano? Le podemos decir a Habacuc: hermano Habacuc, estamos en el mismo equipo. ¿Es verdad o no? Seamos honestos. Todas estas preguntas vienen a nuestra mente. Es una realidad. Y Habacuc nos enseña, hermanos, que como seres humanos tenemos preguntas difíciles. Somos seres humanos, no vivimos en el aire. Y eso es lo que me anima para seguir siendo cristiano. Que yo no soy un ser perfecto, que tengo dudas, temores, que tengo miedos, pánico. Pero lo importante es venir delante de Dios tal como soy, sin ninguna fachada, y decirle: tú sabes cómo yo me siento y las preguntas que tengo, necesito que tú me ayudes a seguir adelante. Amén. Por eso es que me vi tan animado a hablarles sobre este tema. Porque es un hombre que a pesar de sus preguntas, fue a donde Dios. Y Habacuc nos invita, en primer lugar, a ser sinceros con Dios. Cuando no entendamos las cosas que nos ocurren personalmente, ni las que suceden a nuestro alrededor. A ser sinceros con Dios. Vayamos delante de Dios con sinceridad y transparencia. El domingo hablábamos de la bendición de ser hijos. Esa es una de las bendiciones de ser hijos de Dios. Ir a Dios como nuestro Padre con transparencia. ¿Cómo nos sentimos? Realmente, ¿qué quebranta? ¿Qué nos hace doler? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos inquieta? ¿Qué realmente nos hace sentir en el estado emocional en el que estamos? Habacuc fue sincero. Y eso es una de las cosas que él nos ayuda a entender. Me hace recordar el caso del apóstol Pablo cuando él declara: le he pedido 3 veces al Señor que quite este aguijón. Se lo he pedido, Señor, quítalo. Y a la tercera me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero fue delante de Dios con transparencia. Amén, hermanos. Y es importante que entendamos esto. Habacuc nos invita en segundo lugar a mantener la fe. A mantener la fe en medio de un mundo dominado por el mal. Porque aunque está habiendo injusticia social, aunque está habiendo opresión, aunque está habiendo apostasía, aunque está mirando toda la maldad, él se mantiene creyendo que Dios sí tiene una respuesta. ¿Qué creen ustedes? Mantiene firme. Y yo creo que es importante este detalle, hermanos. Aunque muchas personas apostaten de la fe, tú y yo tenemos que mantenernos firmes creyendo en el Señor. Y esto que le voy a decir es fuerte, pero un cáncer no nos puede apartar de Cristo. Una crisis financiera no nos puede apartar de Cristo. Un hijo rebelde no nos puede apartar de Cristo. Una bancarrota no nos puede apartar de Cristo. Una situación crítica en el matrimonio no nos puede apartar de Cristo. Nada nos puede apartar de Cristo. Esté cayéndose el mundo a pedazos, tenemos que seguir creyendo que Jesucristo es la única esperanza. Y él veía que el mundo se derretía, se destruía, pero seguía creyendo en el Señor. Seguía creyendo en Dios. Se mantuvo fe. Y tercero, nos invita a seguir clamando a Dios aun cuando la respuesta demore en llegar. ¿Usted cree que yo me imagino que Habacuc hubiera querido que Dios hubiera salido corriendo y lo hubiera
agarrado a muchos por el cuello. ¿Es verdad o no? Seamos honestos, hay veces que nosotros quisiéramos que a ese supervisor, déjeme no decirle, pero que Dios hiciera justicia, porque se torna insoportable y nos hace la vida difícil. ¿Y cuántas cosas vería este hombre? Sin embargo, él siguió creyendo, siguió clamando a Dios, aun cuando no hubo una respuesta inmediata. Es lo que el Señor Jesús nos enseña en la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Recuerdan ustedes? Persistió y persistió. Vamos a seguir. Ahí estaba Habacuc con todas estas preguntas. Pero Habacuc tuvo una bendición grande. Aleluya, que Dios le respondió. Dios le responde y le da una respuesta a su inquietud. Y Dios le dice, mira, Habacuc, no pienses que estoy tolerando el pecado. No pienses que estoy tolerando la maldad. No pienses que yo estoy mirando lo que está ocurriendo y es como si no me interesara nada de eso. Simplemente, hombre, mi misericordia se ha extendido a esta nación. He estado esperando que se arrepientan, que se vuelvan a mí, pero llegará el día, y va a llegar el día en que voy a hacer justicia. Voy a hacer justicia. No te ocupes, que va a llegar el día en que se va a castigar toda maldad, toda injusticia y todo pecado. Esto me hizo pensar, cuando el apóstol Pedro escribe su segunda carta, parece que algunas personas en el tiempo de Pedro, cuando él predicaba acerca de la segunda venida de Cristo, algunos comenzaron a cuestionarlo y a decirle, pero ¿desde cuándo están diciendo que Cristo viene? Como hay gente ahora que lo dicen. Llevamos 21 siglos esperando a Cristo. Gigi Ávila se quedó sin garganta diciendo que Cristo venía. ¿Y cuántos hablan? Y Cristo no viene. Y Pedro dice, qué pena, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Y algo parecido fue lo que Dios le dijo a Habacuc. Estoy teniendo misericordia de este pueblo para que se arrepienta, pero llegará el día en que voy a hacer justicia, si no lo hacen. Por lo tanto, ahí viene la respuesta de Dios. Mira, Habacuc, estoy realizando una obra que te asombrarás cuando la veas. Te vas a quedar estupefacto. Voy a levantar a los caldeos. Caldeos eran los babilonios. Era el mismo, un término diferente para referirse al imperio babilónico. Quienes conquistarán a las naciones y serán mis instrumentos para castigar al pueblo. Dios mío, ya se acabó la interrogante de Habacuc. Ya hay una respuesta de Habacuc, ya hay una respuesta. Dios va a usar a los babilonios para traer justicia a este pueblo rebelde. Tremendo. Un pueblo, hermanos, que Dios lo caracteriza, y usted podrá después estudiarlo con tiempo en su casa. Una gente con ansias de dominio y expansión, crueles, terribles, con un poder militar tremendo, altivos, con una autoconfianza incomparable. Hacían justicia con sus propias manos. Su propia ley era la que ellos aplicaban, eran terrible aquella nación. Eran rápidos en la conquista de nuevos territorios, se iban expandiendo, iban conquistando ciudades e iban esclavizando a los diferentes pueblos. Estos babilonios se fueron extendiendo de una manera tremenda y lograron establecer uno de los imperios más grandes del mundo de su tiempo. Y él dice, yo voy a usar esa gente para hacer justicia a esta nación. Wow. Mire qué terrible eran estos babilonios, que dice el versículo 11, y después te lo lee en casa, que llegaron a confiar tanto en su poderío militar que lo divinizaron.
Su Dios era su fuerza, su poder. Dice, yo voy a usar a esta gente como un instrumento de justicia. Y ahí viene entonces la segunda pregunta de Habacuc. ¿Qué hombre para tener preguntas? Todo esto, hermano, perturba a Habacuc, porque las cosas se iban a empeorar. Y esto le hizo que surgieran nuevas preguntas. Pero ¿cómo va a ser posible? Porque es que él estaba esperando una respuesta diferente. Y aquí aprendo una gran verdad y una gran lección para cada uno de nosotros. Porque hay veces que cuando le estamos pidiendo a Dios, sepa que no obligatoriamente Dios tiene que respondernos tal como nosotros queremos. ¿Coincidimos con esto? No siempre Dios nos va a responder como nosotros le estamos pidiendo, ni de la forma como le estamos pidiendo. Hay veces que las esposas que oran por sus esposos dicen, Señor, si tú lo haces así, 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 óyeme, eso va a ser maravilloso. Y queremos que Dios actúe tal como nosotros se lo estamos dictando. Pero sin embargo Dios responde de una forma totalmente diferente, totalmente distinto. Y usted hermana, y usted hermano se queda boquiabierto. Pero ¿cómo va a ser posible? Porque Dios hace lo que Él quiere. Y Él sabe lo que más conviene. Y eso fue lo que le ocurrió a Habacuc. Él estaba esperando una respuesta distinta, que Dios le dijera otra cosa, porque lo que quería ver era algo diferente que ocurriera en la nación. Y verdaderamente es importante que nosotros entendamos que Dios va a responder, pero va a responder conforme a su soberanía. ¿Coincidimos, hermanos? Es bueno que entendamos esto. Por lo tanto, cerrando mi reflexión, Habacuc nos invita a reflexionar y a pensar y a preguntarnos cómo reaccionamos cuando la respuesta de Dios no es lo que esperamos. ¿Cómo reaccionamos cuando le pedimos algo a Dios y Dios nos responde de forma diferente? No nos da lo que le estamos pidiendo, o no nos responde de la forma como se lo estamos pidiendo, o no actúa de la forma como nosotros pensamos que debería de actuar. ¿Cómo reaccionamos? Yo creo que tenemos que aprender verdaderamente que cuando todas las respuestas de Dios sean diferentes a lo que le hemos pedido, que el Señor nos ayude a mantenernos en fe, creyendo que Él nunca pierde el control. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Gloria a Dios. Es importante que nosotros creamos que Dios conoce mucho más allá de lo que nosotros realmente necesitamos y sabemos. Y eso es importantísimo. Gloria al Señor. ¿Cómo reaccionó Habacuc ante la respuesta que le da Dios? ¿Cómo reacciona? ¿Con otra pregunta peor? ¿Con otra pregunta más complicada? ¿Con otra pregunta más difícil que vamos a discutir el próximo martes? Pero se la dejo ahí. Dice, pero ¿cómo va a ser posible que tú uses a personas más impías para juzgar a personas menos impías? Siendo tú un Dios santo, justo, ¿cómo va a ser posible? Y ahí le dejo esa pregunta. Y la discutimos el próximo martes. Amén. Pero hasta aquí entendamos, hermanos, que este hombre nos enseña que tengamos confianza plena a ir a la presencia de Dios y con toda sinceridad plantearle a Dios nuestras inquietudes y nuestras preguntas. Y hablar con Él con transparencia, manteniéndonos con fe, creyendo que el Dios nunca pierde el control, que sabe lo que hace y que cuando nos responde con lo que más nos conviene. Aun cuando su respuesta no coincida con nuestro deseo. Aun cuando su respuesta no coincida con lo que nosotros pensamos que debería ocurrir, aun cuando su respuesta no coincida con lo que nosotros nos imaginamos que debió haber respondido, pero recordemos siempre que nuestra vida está en las manos de Dios. Que el Señor nos ayude a entender esta verdad como iglesia, porque vivimos en días de muchas preguntas. Muchas preguntas tenemos como cristianos, como padres cristianos, como abuelos, como líderes de la iglesia. Muchas preguntas, hermanos, al ver tanta perversión, al ver tanta inmoralidad, al ver tanto desastre en el orden social, político, familiar, al ver un declive en el orden de la ética, la moral. Hay tantas preguntas. ¿Por qué Dios no interviene? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué no hace? ¿Qué no obra? ¿Qué ocurre? Gloria a Dios.
Que el Señor nos ayude a que en medio de todas estas preguntas sin respuesta, nuestra fe se mantenga firme en el Señor. Te reto en esta hora, iglesia, a que siempre, siempre, siempre nuestra mirada esté puesta en Dios. Y si tuviéramos pregunta de ¿cuándo, Señor, y hasta cuándo será esto? Que nuestras preguntas nunca lleven a cuestionar la existencia, el poder y la soberanía de Dios. Amén. Todo lo contrario, que cualquier pregunta, por muy difícil que sea, que le digamos a Dios, siempre tengamos en mente que Dios está dispuesto a obrar y que Él obra en su tiempo, que Él actúa en su tiempo, que Él utiliza métodos y fines correctos para solucionar nuestros problemas, que Él nunca se atrasa ni se equivoca, que Él llega siempre a tiempo y que Él siempre tiene la razón. Amén. Así que como iglesia, pidámosle a Dios que Él nos ayude a mantenernos firmes y fieles, confiando que Él nunca, nunca, nunca nos va a abandonar ni nos va a desamparar y nos va a dar la respuesta que nosotros necesitamos, la que más nos conviene. Decimos amén. Así que espero que el martes próximo discutamos la segunda pregunta de Habacuc. ¿Por qué, Señor, tienes que usar a gente tan impía para juzgar a personas menos impías? Y miremos la respuesta que Dios le da. Amén. Padre, gracias te doy en esta noche por esta palabra que nos confronta y que nos hace ver tal como somos, seres imperfectos, con preguntas inquietantes, difíciles, retadoras, pero como este hombre llegó ante tu presencia sin ningún tipo de temor, sino con toda sinceridad, estuvo delante de ti para preguntarte por todo lo que estaba ocurriendo y que tú no intervenías, así de esa misma manera queremos tener esa transparencia. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo. Estamos viviendo momentos tan difíciles, tan complejos, Señor, pero tan difíciles, que a veces pensamos, Dios, que estamos solos batallando, que estamos solos, sin el respaldo, la ayuda y el apoyo de tu presencia. Pero te pedimos, Dios, que nuestra fe no vaya a faltar. Nuestra fe no nos vaya a fallar. Te pedimos, Señor, que en medio de todas estas luchas podamos seguir creyendo y clamando que tú estás a nuestro favor. En el nombre de Jesús yo bendigo esta iglesia. Yo sé que aquí hay personas, Padre, que como Habacuc tienen preguntas que aún no han tenido una respuesta. Pero creo, Dios, con todo el corazón, que sus oraciones y peticiones y preguntas e interrogantes están en tu presencia, y a su debido tiempo y de la mejor manera tú darás una respuesta. En el nombre de Jesús, fortalece nuestra fe y ayúdanos a seguir creyendo que tú nunca, nunca, nunca pierdes el control. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.